pasa que se te ve de costado. Ahí, ahí está. Ahí está. Está. Bueno, largamos entonces. Eh, Hoy vamos a ver unos diferentes quehaceres o mandamientos. Bueno, siempre que hay mandamientos para la iglesia, hay quehaceres para la iglesia, ¿no? Y vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses. Así que vamos a dirigirnos al versículo 14. Vamos a leer. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, eh, que seáis pacientes para con todos. Este es un versículo chiquito, pero que contiene mucha información, ¿no? Otras revisiones eh, traducen este versículo: también os exhortamos, hermanos. Esta es una palabra, ya que estamos en el griego, ¿no? Para caleo, ¿no? Pedimos, llamamos, exhortamos, animamos, que amonestéis. Está dando un mandamiento para los diferentes miembros de una iglesia, ¿no? Así que vamos a ir trabajando este versículo poco a poco, palabra por palabra, para poder entender el mensaje eh, de, de nuestro Señor, ¿no? A la iglesia, para el mejor funcionamiento de ella y principalmente para ser agradable a Dios, ¿no? Porque ese es el sentido, amonestar. Tenemos que tratar de amonestarnos los unos a los otros. Esa es una palabra, hoy vamos a ver bastante griego, ya que estamos, el sentido de ver griego es aprender, es para mí, ¿no? Tratar de comprender un poquito más la palabra de Dios, ¿no? No ceteo. Hay un diptongo ahí, así que no ceteo. Poner en mente, advertir, exhortar también. Veamos un par de ejemplos acerca de esta palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ahí está, unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La voluntad de nuestro Señor y obviamente de nuestro Padre es que estemos atentos a exhortarnos, a amonestarnos diariamente para poder servir o prestar un servicio a nuestro Señor y al cuerpo de Cristo de una manera mejor eficiente o con más eficiencia, ¿no? Otro ejemplo de esto está en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 31, dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, nunceteo, con lágrimas a cada uno. Velad, dice, en esto. La iglesia debe velar en esto y estar atento en este sentido, porque es la única forma de poder brindar un servicio eficiente
a los diferentes miembros de la iglesia, al cuerpo de Cristo y obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15 hay una clave de cómo esto se debe desarrollar, ¿no? Porque siempre se tomó la exhortación como, bueno, de donde, como algo duro, como algo difícil. A veces es difícil, no digo que no, a veces es duro, no digo que no, pero acá existe un parámetro para la exhortación, ¿no? Romanos 15, versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros mismos, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La bondad y el conocimiento es la clave para la exhortación. La clave para la exhortación, porque siempre debemos saber que cuando recibimos una exhortación o dirigimos una amonestación, lo estamos haciendo a una persona que vale Cristo o a una iglesia que vale Cristo, que le costó su vida. Entonces la intención siempre es enseñar, redarguir y corregir para edificación. Nunca la exhortación debe ser fuera de estos parámetros, porque si no, nunca hay una edificación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ha ocurrido que tal vez la carne, como decimos nosotros, toma preeminencia y la exhortación no se rige dentro de estos parámetros, y no debe ser así. Por eso la palabra nos dirige a que cuando se haga esto, más vale que se haga en conjunto. Entonces estamos ahí como para mantenernos en la línea y en la medida que Dios manda. Colosenses, capítulo 1. Vamos a ver un ejemplo también en el Antiguo Testamento de pero ahora vamos a Colosenses. Para entender este versículo, vamos a leer del 24, ¿no? Ahora me gozo en lo que padezco, decía el apóstol Pablo, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones del cuerpo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que nos fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, y ese es el fin, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa debe ser la intención de amonestar. Esa debe ser la intención. Ahora, cuando esto no sucede, es cuando comienza una desconexión, como ocurre en este gran versículo. Miren, veamos un ejemplo para que se explique solo con la palabra. 1 Samuel capítulo 3. Capítulo 3, versículo
13, y acá le viene hablando con respecto a Li, ¿no? Y sus hijos, dice, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, amonestado, ¿no? Esa es la palabra enousetei, que prácticamente es otra manera de decir amonestar, exhortar. Él no les estorbó. Y entonces vino, como quien dice, una consecuencia. Como dice en 1 Corintios 3, hoy, a diferencia de Eli, nosotros, gracias a Dios y a la obra de nuestro Señor, mantenemos nuestra salvación. Pero el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando no ocurre la amonestación diaria en las iglesias, o la iglesia no está comprometida a llevar a cabo este mandamiento por amor a Dios, poco a poco comienzan a ocurrir estas cosas, y por ello cada miembro de la iglesia que se viene a comprometer al servicio debe estar atento a estas cosas. Dios nos llama a que nos amonestemos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5 nuevamente. Amonester a los ociosos, a tactus, es la palabra. Especialmente es un término militar que significa uno que no mantiene su puesto, los que andan desordenadamente. Es un derivado del perezoso. Esta palabra se da ahí nomás en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Cabe destacar que la enseñanza que estaban recibiendo ahí, el versículo 11 dice, porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El ocioso, el que no trabaja realmente, y esto hay que cuidar, porque cada miembro de la iglesia, y aún el líder, fíjense, vamos a leer esto. Vamos a seguir en el versículo 7. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Esa palabra desordenada está ocioso, ¿no? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Fíjense que los mismos líderes, si bien tenían derecho tal vez, ellos prefirieron dar ejemplo a los mismos líderes de la iglesia de Tesalónica, que ellos también debían, que es bueno trabajar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ocurre que cuando el ser humano le gusta vivir a costilla de otro, se vuelve ocioso y se vuelve desordenado.
Y eso es lo que ocurre tarde o temprano, porque la carne ahí comienza a ganar. No digo que de vez en cuando tengan una ayuda, pero el líder debe mantener su trabajo. Dice, porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y esto ocurre porque muchas veces el trabajo en las iglesias y quien trabaja en las iglesias es nuestro Señor a través del Espíritu de nuestro Padre. Y se activa el Espíritu. Se activa el espíritu, pero cuando hay ociosos, así generalmente muchos líderes hoy por hoy se vuelven ociosos, toman el trabajo del espíritu, entremetiéndose en lo ajeno, en lo que le compete al Señor y como poniéndose esa camiseta que verdaderamente les queda grande. Ahí la iglesia es cuando verdaderamente tiene que saber ir al frente y amonestar a los ociosos. No. Está bien pero hay que trabajar, mano. Tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Fíjate cómo dice que a los tales mandamos y exhortamos que por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Eso es lo que dice la palabra. Una cosa es el trabajo al servicio de las iglesias, y otra cosa es mi trabajo, que yo me tenga que ganar el pan diariamente. Dice, es la persona que anda con descuido, como soldado que no guarda su formación, de los que no quieren trabajar, y la principal característica de esto es que se va entrometiendo en cosas que no le compete. Se dedican a meterse en lo que no les incumbe. Quieren controlar todo. Esa es la característica. Quieren abarcar todo. Y para eso Dios puso a nuestro Señor Jesucristo en ese tema. Él es el que controla cómo se debe mover cada iglesia con el Espíritu de Dios. Primera Tesalonicenses 5:14. 5:14. Que alentéis a los de poco ánimo. Alentéis, motivéis. Incentivéis, esa es la palabra, ¿no? Que alentéis a los de poco ánimo. Estos son los desesperanzados, los desanimados, dice la palabra, los desalentados. Un ejemplo de esta palabra es difícil de pronunciar, oligufugos, algo así. Está en Isaías. Estuve mirando la revisión, la Septuaginta esa que enviaste, Carlos. Está muy buena. Isaías, capítulo 35. Versículo 4. Decid a los de corazón apocado, ahí está, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Tremendo versículo para cuando nos desalentamos o para tener presente cuando tenemos un hermano con esta característica, porque a veces a todos nos ocurre que nuestro ánimo se cae, como quien dice. Ahí es cuando necesitamos de los miembros de la iglesia, de esos miembros de la iglesia que verdaderamente están comprometidos en el servicio y que están continuamente alentándonos. Capítulo 57, ahí también un ejemplo más de esta palabra.
Fíjense qué tremendo, el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está, tremendo aliento que podemos darnos diariamente, ¿eh? Con estas palabras de la palabra de Dios, ¿no? Y obviamente con nuestra sola presencia, alentarnos para que mantengamos el ánimo de servirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Proverbios, capítulo 18. Estos son quehaceres, salmos, proverbios, cotidianos de cualquier iglesia o de cualquier grupo de creyentes que se reúnen en el Señor. Versículo 14, fíjense que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién se portará al ánimo angustiado, al quebrantado? Tenemos que trabajar al punto de que estos de poco ánimo levanten su ánimo, porque verdaderamente es algo que no es bueno para el alrededor de este ser humano que esté con este ánimo soportar. Entonces ahí la iglesia es cuando tiene que tratar de levantar, si esta persona obviamente permite, nunca lo obligamos, ¿no? Pero la amonestación de Dios en el Señor para la iglesia es que lo hagamos para poder hacer que el ánimo de los presentes sea bueno, ¿no? Y agradable para el servicio. Primera Tesalonicenses 5 nuevamente. Vamos trabajando este versículo a fin de poder brindarnos un mejor servicio y obviamente así servir a nuestro Señor Jesucristo, como decía Pablo, por la iglesia que es su cuerpo, ¿no? Que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Sostener significa tal cual es esa palabra, sostener. Esto es afenón, una debilidad física que ocurre, bueno, que nos ocurre muchas veces y que tarde o temprano nos ocurre, de la cual hasta que nuestro Señor no retorne, a todos los presentes en una iglesia le va a suceder. Un ejemplo de esto es Mateo 26. Vamos a Mateo 26. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 26. Y acá es cuando otra vez se fue, oró y por segunda vez, diciendo, Padre mío, pero cuando volvió, vino otra vez en el 47, estaban cargados de sueños, los halló durmiendo. Pues es una debilidad física que le ocurre a cualquier ser humano y que tarde o temprano comienza a tomar preeminencia, ¿no?
hasta que retorne nuestro Señor. Fíjense en Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Versículo 38 de nuevo, 28, ¿no? 38, sí. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, porque se dormían, porque tenían esa debilidad física. Estaban cansados los muchachos, habían soportado mucha presión, ¿no? También esta palabra se da en 1 Corintios 1. Sí. 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 Tal cual. Estaban bajoneados. Sí. Todo ese ocurre, por eso dice que nos sostengamos, porque muchas veces esto ocurre en todos los miembros de la iglesia, y vamos a ver que este punto también significa más cosas, ¿no? Pero todos los miembros de la iglesia pasan por este punto tarde o temprano. 1 Corintios 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Eso es lo débil, porque nosotros, en nuestra debilidad en el Señor, es más poderosa que lo fuerte sin el Señor. ¿Entienden? Esa debilidad física que a veces nos apogea, como quien dice, es mayor o es más grande con el Señor que sin el Señor. Tremendo. Esta palabra también significa enfermedad. Vamos a ver un ejemplo en 1 Corintios 11. Epa. 1 Corintios 11. Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos. Bueno, acá, ¿a qué se traduce enfermedad esta palabra? Y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. También en Hechos, capítulo 5, Hechos capítulo 5. Es más, todo cristiano en algún momento de su vida se enferma por causa de la debilidad física que nuestro cuerpo tiene a causa del pecado, ¿no? Por eso Dios es que nos manda a que nos sostengamos, ¿no? A que oremos los unos por los otros, a que nos amemos los otros, a que estemos prestos los unos por los otros. Pero estos son mandamientos que tiene cada reunión de iglesia para sobrellevar estas cosas. Y más este punto, porque este punto tarde o temprano ocurre en la vida del creyente. Versículo 15 dice, tanto que sacaban a los enfermos, ahí está la palabra, a las calles y los ponían en camas hechas para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, acá el poder de Dios, ¿no? Cómo ministraba a esta gente, ¿no? Pero un caso patente de esto es en Gálatas, de esta palabra. Gálatas capítulo 4.
Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Verdad? Nuestro hermano Pablo acá había estado enfermo y bueno, estos Gálatas le acogieron y él le habló la palabra. ¿No? Esta debilidad, ellos tuvieron ese ánimo de sostener a Pablo. ¿No? Y Pablo le habló la palabra, ¿no? A los Gálatas. Tremendo esto. ¿No? Son cosas que ocurren, fíjense, vamos a leer el versículo 12 para entender bien. Dice, os ruego, hermano, que no os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ese es el sentido de sostener, porque esa persona en su debilidad, que tarde o temprano a cada uno de nosotros nos pasa, vale Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vale Cristo y vale la pena sostener. Nunca esa tarea va a ser desmerecida o despreciada. Como dice que el que nos da la recompensa es nuestro mismo Señor, a quien servimos. Siempre haciendo estas cosas por amor o de corazón como para el Señor, siempre esta tarea va a traer una edificación, una consolación, una confortación a los miembros de la iglesia. Es de vital importancia esto. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Ustedes saben que nosotros que venimos tal vez de denominaciones, acá está Lucho conmigo, no me va a dejar mentir, personas que se enfermaron en denominaciones como que le dejaron aparte. Nos dejaron aparte. Nos dejaron en banda. ¿No es cierto? Y realmente eso lastima, encima que tenés que acarrearla con la enfermedad, lastima totalmente el corazón del ser humano. Gracias a Dios, bueno, están todavía acá. Primera Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los deseosos, que alentéis a los de pocos ánimos, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Esta palabra paciente, macrosumeo, es una palabra muy especial. Dice espíritu largo, paciente, tener largura de ánimo. Es una característica del amor de Dios. Esta paciencia es una característica del amor de Dios. Y se da en 1 Corintios 13. Versículo 4. Dice, el amor es sufrido. Ahí es, la Reina Valera traduce sufrido, es macrosumeo, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, es sufrido. Es una cualidad nata del amor de Dios. Ese amor de Dios que fue derramado en ese espíritu que nosotros recibimos al confesar a nuestro Señor. Fíjense, 2 de Timoteo, capítulo 1, todos conocemos este versículo. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tremendo versículo este versículo, tiene esa paciencia
esa largura de espíritu, ese aguante, como quien dice, es largo en ese ánimo. Esa es la característica necesaria que fue derramada en la iglesia, porque el ataque de nuestro adversario es largo también. Entonces nosotros necesitamos ser capacitados en este punto para sostenernos y ser pacientes los unos con los otros. Tener esa capacidad de extendernos más allá de nuestra carne, como quien dice. Hebreos capítulo 6. Veamos un ejemplo de esta palabra. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Paciencia, macrusmea. Él tuvo esa capacidad de tener ese ánimo constante, largo, ese espíritu largo, para alcanzar la promesa. Otro ejemplo también se traduce como se tardará. Esta palabra se da en Lucas capítulo 18. Pero fíjense qué versículo, ¿no? Versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Tremendo, tremendo. Ahí ocurre esa palabra. Pacientemente nuestro Padre responde a cada una de las oraciones de los miembros del cuerpo. Él ya nos hizo justicia desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, utilizando estas herramientas espirituales con las que Él nos capacitó en el Señor, podemos ir obteniendo estas promesas en nuestro diario vivir ahora, en esta vida presente y en la venidera, y acumular para la venidera, ¿no? También se da esta palabra en Gálatas capítulo 5. Y acá vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque esta característica del amor de Dios Gálatas 5, versículo 22, como acá. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, ahí la paciencia, una característica del amor de Dios, de ese amor manifiesto. ¿Cómo se da esto? Y el contexto mismo se dice, porque muchas veces algunos de nosotros fuimos enseñados que el fruto del Espíritu era simplemente manifestando el Espíritu, las 9 manifestaciones. Pero acá, el versículo 16 te habla del andar en el Espíritu. Y el andar es dominar los deseos de la carne, como quien dice, y hacer salir estos atributos espirituales que tenemos. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Señor. Es hacer. ¿Entienden? Muchas veces, como compartíamos con un hermano, la única orden que tenemos es absteneo de toda especie de mal. Vos haces eso en tu vida. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Ahí es cuando trabaja la iglesia. ¿Entienden?
porque inclusive solo es difícil, pero funcionando en conjunto se hace más llevadero este asunto. Obviamente que no siempre tenemos ataque, pero cuando hay ataques, ahí es cuando la iglesia se pone en acción. Pero si soy guiado por el Espíritu, bueno, ahí empieza a hablar de la ley, ¿no? Que hoy yo por hoy lo compararía con la acción religiosa que hoy existe, ¿no? Que era la acción religiosa de aquella época, hoy por hoy lo traeríamos a la acción religiosa que existe. No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense, porque esta acción religiosa hace manifiesta las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Bueno, acá te da la lista, ¿no? Para todos. ¿Y quién puede decir que no, que esto no ocurrió a lo largo y a lo ancho, como decía un orador, ¿no? De todo, en todo el mundo, ¿no? Cuando empiezan a entrometerse en las cosas del Espíritu, a apagar las cosas del Espíritu, ¿no? Entonces, no puede ser edificada la iglesia como debiera serlo, ¿no? Más el fruto del Espíritu, ¿no? Es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay esa acción religiosa, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos dejar de satisfacer las obras de la carne, porque se activa el Espíritu, se mueve el Espíritu entre nosotros. El Señor está ahí dinámico en nuestro servicio, porque realmente estamos esforzándonos, como ese que decía la palabra, cobrando esfuerzo en hacer la voluntad del Señor. Ahí es cuando nos vestimos del amor de Dios. Y la fe del Evangelio comienza a ser transmitida, y el cristiano o el cristianismo verdadero comienza a ser notado, no solamente ahí en la iglesia, sino alrededor, que ese es el sentido de esto, de transmitir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida con todo lo que somos o de la manera que somos. Nuestro mandamiento es testificar a Jesucristo, hasta lo último de la tierra. La manera de hacerlo es la palabra. Lo debemos llevar a cabo con nuestras formas y diferentes cualidades que tenemos, para así cumplir con la voluntad de Dios y tener, como este hombre, estas promesas, ¿cómo sería? Palpables en nuestra vida ahora y en la venidera. Eso quería compartir, Carlos.